orando, porque ahora se viene lo más esperado, que es escuchar su palabra y a través de ella ser edificados, que va a estar compartiendo la pastora Patri. Vamos a estar orando para que Dios la guíe, la use y haga la obra a través de ella. Señor, te damos gracias. Gracias por todo este precioso tiempo que compartimos. Y gracias porque ahora se viene el tiempo de escuchar tu palabra, Señor. Lo que quieres hablarnos, lo que quieres decirnos, Señor. Que podamos estar nuestros oídos atentos a ella. Gracias, Señor, por la vida de la pastora que preparó este mensaje. Que tú estés hablándonos a través de ella, Señor. Dale sabiduría para poder hacerlo y que nosotros estemos dispuestos a aprender, a escuchar, Señor, y a ponerlo por obra, a obedecer tu palabra, Señor. Gracias. Gracias por tanto amor que a través de tu palabra nos corriges y nos guías a cómo caminar. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Adelante, pastora Patri. Bueno, buenos días, queridos hermanos. Pueden tomar asiento. Y nuestro corazón se llena de gozo. El saber que Dios está aquí en medio nuestro. El saber que podemos adorar a un Dios vivo, no a un Dios muerto, sino a un Dios que vive, que habita en los corazones de cada uno de aquellos que quieren abrir su corazón para Él, de aquellos que creen en Él. Dice su palabra que su espíritu mora en nosotros. Y qué privilegio de ser sus hijos y de saber que Dios habita en nuestro corazón. Por eso es que en esta mañana teníamos la oportunidad de adorarle y de alabarle todos juntos, entonar nuestra alabanza, darle la gloria al único que se la merece. Y lo hemos hecho con todo nuestro corazón. Le damos gracias al Señor por su presencia, porque sentíamos y percibíamos su presencia aquí en medio nuestro. Y esa es una promesa de Dios, es la palabra del Señor diciéndonos que donde hay 2 o 3 reunidos en mi nombre, allí estoy yo. Y gloria a Dios, porque Él está aquí en medio nuestro. Por eso es que estamos aquí en esta mañana, ¿no? Con nuestro corazón agradecido a Dios. Ya le hemos dado gracias, hemos adorado, alabado a nuestro Dios y ahora vamos a oír la palabra que el Señor quiere hablar a cada una de nuestras vidas. Por eso es que les invito a que vayamos juntos al libro de Proverbios, un libro muy conocido donde hay mucha sabiduría de Dios, el consejo de Dios para nuestras vidas. En el libro de Proverbios hoy vamos a compartir en el capítulo 3, versículos 5 y 6. Proverbios, capítulo 3, versículos 5 y 6. Y cuando todos lo tengan, el que pueda, le invito a que nos pongamos de pie en reverencia a la palabra del Señor. Proverbios, capítulo 3, versículos 5 y 6. Dice así: Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Pueden tomar asiento. Muchas gracias, hermano. Le he puesto como título a este sermón: Confía en Dios. Proverbios capítulo 3, versículos 5 y 6. Este proverbio, la mayoría de los proverbios, pero este en especial, fue escrito por el rey Salomón, quien era hijo de David. Y Salomón es considerado el hombre más sabio de la tierra. ¿Por qué? Porque él reconocía que su confianza, la confianza de él, debía estar puesta en Dios. Por supuesto que no vamos a comparar con Jesús. El más sabio de todos fue Jesús, ¿no es cierto? Quien dio su vida por nosotros, quien vino a esta tierra para darnos salvación. Y por medio de Él, nosotros hoy podemos disfrutar el ser sus hijos, el poder
adorarle, el poder alabarle, el poder reunirnos, el poder hacer lo que estamos haciendo en esta mañana. Y vemos que en el contexto inmediato de este capítulo 3 comienza diciendo, hijo mío. Entonces, aunque esta palabra fue escrita hace miles de años atrás, es tan actual para nosotros hoy. Y cada uno de los que somos hijos podemos tomar este consejo de la palabra de Dios, de esta sabiduría que es la que viene de lo alto, porque es la sabiduría de Dios. ¿Y cómo es la sabiduría de Dios? Es pacífica. La sabiduría de Dios está llena de misericordia y de buenos frutos, dice su palabra, sin incertidumbre ni hipocresía. Esta es la sabiduría de Dios. Esto lo dice Santiago, que también estamos compartiendo en domingos anteriores, en el capítulo 3, versículo 17. Pero damos gracias a Dios porque en esta mañana Dios nos quiere hablar sobre este versículo en especial, el 5 y el 6, donde se dice, fíate de Jehová de todo tu corazón. Ahora, ¿qué significa esto? Confiar en Dios significa fiarte de Él, significa confiar en Él completamente y totalmente. Que todo nuestro corazón esté rendido a Él. No parte, sino todo. Todo nuestro ser esté plenamente y completamente rendido a Él. No a medias, no cuando nos conviene, no cuando nos parece, sino en su totalidad. Que podamos nosotros confiar en Dios de esta manera, como nos aconseja la palabra de Dios. Es reconocerlo a Él en todos nuestros caminos. Debemos, para eso, hacer algo, ir a Cristo, porque sabemos que el único camino al Padre es Cristo. Por medio de Él es que podemos, por medio de Cristo, acercarnos a Dios, que es el único mediador, dice la palabra de Dios, entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. En 1 de Timoteo, capítulo 2, versículo 5, dice esto, que Él es el único mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Y para eso debemos arrepentirnos de nuestros pecados, para ir a Cristo. Necesitamos creer en Cristo como nuestro Señor, como nuestro Salvador, como dice Romanos 10, 9. Y de esta manera es que nosotros recibimos a Cristo en nuestro corazón y tenemos el derecho de ser hijos de Dios. Esto también lo dice la palabra de Dios, lo podemos ver ahí en Juan capítulo 1, versículo 12. Y desde ahí, desde ese momento, de esa decisión que cada uno de nosotros hemos tomado de creer en Cristo, de arrepentirnos de nuestros pecados, ahí nosotros comenzamos a desarrollar una intimidad, una comunión con Dios, una relación con Dios, experimentando su amor, experimentando su bondad. Comprobamos que Dios es digno de confiar. Podemos confiar en Dios porque Dios es verdad. Él es verdadero. Él no miente. Él lo dice la palabra de Dios, ¿no? Que Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Esto lo dice Números, capítulo 23, versículo 19. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Entonces, en este pasaje que vemos en Números, capítulo 23, versículo 19, podemos ver que Dios es completamente fiel. Él no cambia de parecer, a diferencia de los hombres. Los seres humanos, cuando decimos hombre y mujer, ¿no? Los seres humanos pueden mentir, pueden arrepentirse de sus palabras, de sus hechos, de lo que hacen. Pero nosotros tenemos al mejor ejemplo, que es Cristo. Y vemos un pasaje en la Biblia cuando Jesús dice una de sus últimas palabras, cuando estaba en ese momento difícil de su vida, cuando fue a la cruz y dijo estas palabras: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. En Lucas capítulo 23, versículo 46. Vemos ahí que él confió en su Padre
aún en su muerte y en todo lo que iba a venir después. Jesús nos dejó su ejemplo de confiar en Dios. Él lo hizo, Él encomendó en las manos de su Padre su espíritu. Y quien confía de verdad en Dios, hermanos, de todo corazón, no una parte, no cuando lo entiendes, no cuando te conviene, sino que totalmente en Él. Entonces, cuando un corazón está así rendido a Dios, estás dispuesto a dar pasos de obediencia. Incluso cuando muchas veces no entiendas lo que Dios está haciendo. Porque la confianza en Dios está basada en la certeza de que Dios desea nuestro bien. Dios nunca desea nuestro mal. Dios siempre desea el bien en cualquier circunstancia que nosotros estemos pasando. Dice la palabra de Dios que los pensamientos de Dios hacia nosotros son pensamientos de paz y no de mal. Esto lo dice la palabra de Dios. Así dice el Señor, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová. Pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Jeremías capítulo 29, versículo 11. Qué hermoso es saber que Dios tiene esos pensamientos para tu vida. Es maravilloso saber que Él piensa de vos, de ti, hermano, hermana. Sus pensamientos son de paz y no de mal. Él desea siempre lo mejor para nosotros. También la palabra de Dios nos dice que todo aquel que creyere en Él no será avergonzado. Qué hermoso es saber que creemos en un Dios que nunca nos va a avergonzar. Ese es nuestro Dios. Dice la Escritura esto: todo aquel que en Él creyere no será avergonzado. Romanos capítulo 10, versículo 11. Y gloria a Dios por esto. Gloria a Dios por su palabra, porque nosotros estamos creyendo y confiando en un Dios todopoderoso. Y cuando lo hacemos, cuando confiamos en Él de todo corazón, como nos dice aquí en esta mañana este hermoso proverbio, nos sometemos a su voluntad, nos rendimos a Él. Esto, creemos y sabemos quién es Dios, como dijimos recién. Cuando sabemos su carácter, quién es Dios, sabemos y confiamos en su soberanía, que Él es todopoderoso, que Él es omnisciente, que Él es omnipresente, que Él es omnipotente, podemos estar seguros y confiados, aún hermanos y hermanas, en momentos de dificultad, porque sabemos quién es Dios. Muchos hablan de confiar en Dios, especialmente cuando todo va bien. Todos confían en Dios cuando todo va bien, pero la verdadera confianza se ve cuando las dificultades de la vida vienen a nosotros. Cuando las cosas no van tan bien como nosotros esperábamos o como nosotros queremos. Por ejemplo, cuando se cierra una puerta de trabajo, ¿seguimos confiando en Dios? Los que decimos confiar en Dios. Cuando hay un diagnóstico malo de salud, cuando hay algún problema de salud, algo que no esperábamos, ¿seguimos confiando en Dios? Cuando se atraviesan dificultades familiares, cuando hay situaciones que no las esperábamos, ¿seguimos confiando en Dios? Ahí es donde la fe, esa fe de Dios que nosotros tenemos, que nos fue dada por medio de Cristo, es ahí donde la fe se pone en marcha. Es decir, confías totalmente en el Señor, aun cuando no entendés lo que Dios está haciendo. ¿Y por qué haces esto? Porque tú confías en Dios, porque sabes quién es Dios. Porque no confiamos en las personas, hermanos. No, nuestra confianza no está puesta en algo o en alguien. Porque recordamos lo que la palabra de Dios nos dice.
Bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová, es Dios. Por eso nosotros confiamos plenamente y totalmente a pesar de las situaciones que pueden venir a nuestras vidas. Esta palabra el Señor nos habla en Jeremías, capítulo 17, versículo 7, donde dice, bendito el varón que confíe. Cuando dice varón, se refiere al hombre y a la mujer, no es solo al masculino, sino a los dos. Y confía en Jehová y cuya confianza es el Señor. Somos benditos porque confiamos en Él. Y el versículo 5 termina diciendo, y no te apoyes en tu propia prudencia. Aconseja la palabra de Dios de no apoyarnos en nuestra propia prudencia. Y cuando nosotros tenemos esa plena y total confianza en Dios, hace que no nos apoyemos en nuestra propia prudencia. Porque si no, ahí es donde aparecen los grandes obstáculos, cuando nosotros nos apoyamos en lo que sabemos, en lo que nos parece a nosotros. Porque confiar en Dios es entender y saber quién es Dios, mientras que el apoyarse en su propia prudencia es confiar en la inteligencia que uno tiene, en el conocimiento que uno tiene. Confía en sus habilidades, en que yo sé cómo resolver problemas y tomo decisiones como a mí me parece. Y empezamos a preguntarnos, ¿por qué pasó esto? ¿Cuándo va a terminar? ¿Qué va a suceder después? ¿Cómo se va a resolver esta situación? Ahí empieza la propia prudencia del ser humano a querer resolver por sus propios medios todas las situaciones. Y la palabra de Dios nos dice que no lo hagamos, sino que confiemos en Dios y no nos apoyemos en nuestra propia prudencia. Porque muchas veces Dios no nos dice el cómo van a pasar las cosas, en cómo Él lo va a hacer. Pero nosotros confiamos en un Dios todopoderoso que sabemos que Él va a hacer. ¿Cómo lo va a hacer? No sé, pero creemos y confiamos en su amor, en su misericordia, en su poder. Por eso este versículo nos advierte que nuestra inteligencia, lo que podamos saber, es limitado y muchas veces es falible. Entonces, en vez de depender de nuestro propio entendimiento, debemos buscar la sabiduría de Dios. Debemos buscar la guía de Dios en todas las decisiones que nosotros tengamos que tomar, hermanos. Dice su palabra, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos, mis caminos, dijo Jehová. Isaías 55:8. Porque así como son más altos, como están los cielos de la tierra, así son mis pensamientos. Los pensamientos de Dios son maravillosos, hermanos. Dios ve lo que tú no ves. Tú ves el presente. Dios ve el pasado, Dios ve el presente y ve el futuro. Nosotros no sabemos lo que va a pasar dentro de 2 minutos, o 1 minuto, o 1 segundo, pero Dios lo sabe todo. Porque Dios es omnisciente, omnipotente y omnipresente. Tal vez tú ves una puerta cerrada, pero Dios tal vez está preparando otra puerta que tú ni te lo imaginas. Por eso este proverbio nos advierte, no te apoyes en tu propia prudencia. Porque apoyarse, ¿qué significa la palabra apoyarse? Es poner todo el peso sobre algo, descansar sobre alguien y confiar en esa persona o cosa. Eso significa apoyarse. Significa que no solo debemos confiar en nuestra manera de pensar, en nuestra manera de entender o decir las cosas, sino que debemos reconocer que nuestra comprensión es limitada, pero la de Dios no. La de Dios es perfecta. Por ejemplo, podemos pensar de esta manera: esto es lo mejor para mí, pero Dios, que lo ve y lo sabe todo, sabe qué es lo mejor para ti, sabe qué es lo mejor para mí. Por eso
no debes tomar decisiones basadas en tus emociones, sino que siempre debes pedir la guía de Dios. Nunca tomes decisiones basadas en lo que a vos te parece, en lo que a mí me parece, sino que confiemos en Dios. ¿Y de qué manera demostramos que confiamos en Dios? Señor, ¿quieres que lo haga de esta manera? Señor, ¿quieres que este trabajo tome? Señor, ¿quieres que vaya a este lugar? Consulta a Dios, siempre. No te apoyes en tu propia, yo ya sé cómo es esto, entonces lo hago. No, debemos reconocerle a Dios en todos nuestros caminos. Vemos el versículo 6 que dice eso, reconócelo en todos tus caminos. ¿Y qué significa esto? Significa buscar siempre su guía, su dirección y su voluntad en cada aspecto de nuestras vidas. No debes tomar las decisiones basadas en tus deseos, en tus propios deseos o en tus razones, sino que debes buscar constantemente la guía de Dios y someterte a su señorío. Reconocer a Dios en todos nuestros caminos significa admitir que todo va a ir mejor si Él está guiando esa situación. Si esa decisión que yo voy a tomar, ya se la puse en manos del Señor. Porque sabemos y creemos que no solo Él nos acompaña, porque Jesús prometió estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Pero no solo eso sabemos y creemos, sino que sabemos quién nos dirige. Ese Dios que sabe todo, ese Dios que ve nuestro futuro, que nosotros no lo vemos. Miren, si hacemos algo físico, miramos hasta 50 metros. Y más de eso no podemos mirar, no sabemos qué está pasando allá. Pero Dios sabe qué es lo que pasa aquí, lo que pasa en toda la tierra, porque Él es omnisciente y ese Dios nos está pidiendo que confiemos en Él, que no nos apoyemos en nuestra propia prudencia, que lo reconozcamos en todos nuestros caminos. Por eso siempre debes buscar el consejo del Señor antes de tomar decisiones. ¿Por qué? Porque Él conoce lo que es mejor para ti y para mí. Si reconoces a Dios en todos tus caminos y le permites a Dios que te guíe, entonces tus decisiones van a ser hermosas, te van a dar gozo, te van a dar alegría y te vas a ahorrar un montón de dolor de cabeza. ¿Verdad? ¿A cuánto nos ha pasado, hermanos? A todos. Vamos a ser sinceros porque Dios sabe todo de nosotros. Muchas veces hemos tomado decisiones sin consultarle a Dios y lo hemos hecho a nuestra manera. Y después, Señor, tenemos el consejo de que lo reconozcamos en todos nuestros caminos. Y reconocer a Dios es admitir que necesitamos de Él todos los días, todo el tiempo. Consultarle a Dios toda nuestra vida, si es que decimos ser verdaderos cristianos. Si es que decimos amar a Dios con todo nuestro corazón. Por eso debemos aprender a escuchar el consejo de Dios. Y no solo escucharlo, sino a ponerlo en práctica, como dice la palabra de Dios. La fe debe ir acompañada de obras. Si digo que amo a Dios, Él debe ser lo primero en mi corazón. Lo primero que debo hacer es buscarle a Él. Buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas serán añadidas. Sabiduría, decisiones, todo lo que tengamos que hacer, hermanos, va a ser añadido. Si a alguien le falta sabiduría, dijo Santiago, pídala a Dios y Él la da abundantemente y sin reproche. ¿Cuántas veces decimos, y no sé qué hacer con esto? ¿Cómo lo hago? Hermano, vayamos a la intimidad con Dios, vayamos a la comunión con Dios y pidámosle sabiduría a Él para esa decisión que tenemos que tomar, para ese emprendimiento que tengamos que hacer, para esa relación que va a comenzar, para ese nuevo trabajo. Pidámosle sabiduría a Dios. Dice su palabra, y esto lo dijo un rey, el rey David. Te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. ¿Cuántas veces no sabemos qué camino seguir, qué hacer, cómo hacerlo? Si vamos a Dios,
si vamos a la intimidad con Dios, vamos a entender el camino en que Dios quiere que nosotros andemos. Y cuando hacemos esto, viene la respuesta de Dios. ¿Y cuál es la respuesta a esto? El final del versículo 6. Y Él enderezará tus veredas. ¿Qué significa enderezar? Significa que algo no está derecho. Significa que hay que hacerlo recto. Significa que hay que ir por un camino que nos conduce a una dirección correcta. Entonces Dios responde, hermanos, a quienes depositan toda su confianza en Dios. Él no ignora el deseo de los que quieren hacer la voluntad de Dios, sino que Él actúa en consecuencia y comienza a enderezar sus veredas. Y comienzan los detalles de nuestra vida a ser transformados. Lo hemos experimentado todos los que estamos aquí. Nuestra vida nunca más fue igual desde que Cristo llegó a nuestro corazón. Las cosas viejas pasaron y aquí todas fueran hechas nuevas. Ya no pensamos como pensábamos antes, ya no hablamos como hablábamos antes, no vivimos como vivíamos antes. Y todo eso se lo debemos a Dios. ¿Por qué? Porque Él nos dejó su palabra para que nosotros sepamos cómo debemos vivir. Nos dejó a su Espíritu Santo viviendo adentro nuestro para que nos guíe a toda verdad y a toda justicia. Nos dejó el consejo de velar y orar para no entrar en la tentación de ser engañados por falsas doctrinas y por falsas enseñanzas que hoy abundan en esta sociedad. Por eso le damos gracias a Dios. Cuando nosotros ponemos toda nuestra vida bajo la dirección de Dios, todo sale mejor. Cuando le entregamos toda nuestra vida, todo nuestro corazón al Señor y le permitimos que Él sea el Señor de nuestro corazón, Él responde abriendo caminos nuevos, caminos maravillosos. La Escritura dice, yo iré delante de ti y enderezaré los lugares torcidos. Isaías 45:2. Dijimos que Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Lo que Dios dice, Él lo cumple, hermano. Y si nosotros nos ponemos en las manos de Dios, si nosotros confiamos y buscamos de todo corazón a Dios, Dios va a enderezar nuestros caminos. Nuestra vida va a ser ordenada, nuestros pasos, todo lo que nosotros hacemos mal, Dios puede transformarlo. No hay otra persona que pueda hacerlo, solo Dios. Dios es el único que puede ordenar los pasos del hombre. Así lo dice su palabra. Por Dios son ordenados los pasos del hombre y Él aprueba su camino. Salmos 37, versículo 23. Por Dios son ordenados los pasos del hombre y Él aprueba su camino. No necesitamos más, ¿no? Si nuestros pasos no están siendo correctos, tenemos a alguien que puede ordenarlos. Tenemos al Dios Todopoderoso que aprueba ese camino que nosotros queremos andar, que es Cristo Jesús. Y enderezar nuestras veredas, que dice Él que lo va a hacer, no significa que Dios va a quitar las dificultades y que no vamos a tener ningún problema, no. De hecho, Jesús lo dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Esas circunstancias siempre van a estar. Lo hermoso de esto es que Dios va a dirigir nuestros pasos, como acabamos de leer, por el camino correcto cuando confiamos en Él. Ahora bien, hermanos, ¿confías realmente en Dios? ¿O solo cuando las cosas salen como a ti te gusta? ¿O como cuando esas cosas salen a lo que vos querías? ¿Hay situaciones en tu vida de las que dependes más del razonamiento que de lo que dice la palabra de Dios? ¿Reconoces a Dios en todos tus caminos o solo en algunas áreas de tu vida? ¿Estás dejando
que Dios dirija tus pasos? ¿Que Él te acompañe? ¿O solo le estás pidiendo a Dios que dirija ese algo que vos ya elegiste? Porque hay una diferencia en decir, Señor, ¿tú quieres que vaya por este camino? Señor, ayúdame en este camino que elegí. Es muy diferente. Que podamos siempre ir a Él para pedirle que Él guíe nuestros pasos. Y esa decisión sea conforme a la voluntad de Dios, porque sabemos que su buena voluntad es perfecta y es agradable, como dice Romanos 12. Antes de tomar decisiones, ¿buscas su voluntad o haces a tu manera, como a vos te gusta, como a vos te parece? Y hoy tenemos la oportunidad de tomar decisiones. Y de hecho vamos a tomar, y ya hemos tomado una, de llegar a este lugar. Todos los que están aquí ya tomaron esa decisión, están aquí. Los hermanos que están conectados tomaron la decisión de entrar al link y estar ahí escuchando lo más precioso que puede haber sobre la tierra, la palabra de Dios. Esa palabra que no vuelve vacía, esa palabra que puede transformar todo nuestro ser. Hoy tienes que tomar una decisión más. ¿Qué vas a hacer? Te animo, hermano, hermana, te insto a que confíes en Dios, pero que lo hagas de todo corazón, a que lo reconozcas en todos tus caminos. Aunque no conozcas lo que va a pasar mañana, confía en quien sabe y ve todo. Es nuestro Dios, ese Dios todopoderoso, ese Dios soberano, que hasta este día ha tenido cuidado de cada uno de nosotros. Dios ha sido bueno, hermanos. Dios ha sido fiel. Nos ha permitido hoy poderle adorar, exaltar su nombre, honrar a ese Dios vivo, a ese Dios que se merece todo el honor y la gloria. Un grupo de sus hijos aquí en Unquillo, allí en las redes, desde General Dehesa, nos hemos venido a este lugar a orar a nuestro Dios, a ese Dios que vos tenés en tu corazón, que es el mismo que tenemos nosotros, ese mismo Dios en quien confiamos y es el que nos permitió hoy poder estar aquí. ¿Cómo no le vamos a reconocer? ¿Cómo no le vamos a agradecer si todo eso es gracias a Él? Si todo lo que somos, todo lo que tenemos es gracias a Dios. Por eso es que cada día nos humillamos delante de su presencia y reconocemos su grandeza, su misericordia, su amor. Por eso te animo a que si ya confías en ese Dios que decimos tener, lo sigas haciendo. Fíate del Señor de todo corazón. No guardes una parte y en esa área no confío tanto. No, entrégale todo tu corazón al Señor. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Confía en Dios. Ánimo, queridos hermanos. Dios les bendiga. Esto es lo que quería compartir con ustedes. Oramos, Señor, te doy gracias. Gracias por tu palabra, Señor, que fue expuesta en esta mañana. Gracias por la oportunidad que me has dado de poder hacerlo. Señor, tu palabra que es lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino. Tu palabra que es más cortante que espada de doble filo y penetra hasta los tuétanos y parte el alma y discierne los pensamientos de cada uno de nuestros corazones. Señor, que en esta mañana hayas corazones rendidos a tu palabra, rendidos a ti, Señor, que todo nuestro ser se rinda a tu voluntad. Que esa confianza esté total y plena en ti. Porque tú lo ves todo. Nosotros somos limitados,
pero amamos y adoramos y servimos a un Dios sobrenatural, todopoderoso, omnisciente, omnipotente y omnipresente, que todo lo sabe, que todo lo ve, que nuestras vidas están en tus manos. Gracias, Señor, por enseñarnos a confiar en ti y cómo hacerlo. Gracias por tu palabra, Señor, que esta palabra quede grabada en nuestro corazón, que tu palabra corra y sea glorificada. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias, Señor. Y así le entrego a Belén, que va a seguir con la continuidad de la reunión. Le damos gracias a Dios porque a través de su Gracias. palabra Él siempre nos habla. Y qué bueno es Dios que nos insta a buscarle y como decía, como nos compartía la pastora, a reconocerlo, a confiar en Él cada día, a pesar de cualquier circunstancia, a fiarnos de Él, de todo corazón, que ese sea nuestro anhelo cada día. Humillarnos y reconocer que necesitamos a Dios, todos. Y como decía también el pastor, ¿cómo no reconocerle? Si nos dio lo mejor que tenía, nos dio a su Hijo Jesucristo. ¿Quién entregaría a su Hijo? Eso lo hizo por amor y solamente Él lo pudo haber hecho. Le damos gracias y toda la gloria es para Él. Jesús, no hay nadie como
como tú. La tierra se estremece al mencionar tu nombre sin igual, Jesús. Bueno, una vez más, agradecidos al Señor por poder compartir la cena, la Santa Cena, con todos ustedes, hermanos, recordando el sacrificio que hizo Jesús por todos nosotros y nuestro lugar como hijos de Dios, hijos del gran yo soy, como dice su palabra. Ahora vamos a culminar la reunión agradeciendo al Señor porque Él ha sido bueno y nos permitió compartir todo este tiempito durante 1 horita y media, 2 horitas, agradecimientos, alabanza, su palabra. Así que agradecidos al Señor porque Él está aquí en medio nuestro y ahora a disfrutar todo lo que queda del resto del día. Él es el único que se merece toda la gloria y por eso cantamos esta alabanza en honor a Él, reconociéndolo a Él. Así que bueno, nos despedimos también a nuestros hermanos, ahí los vamos a saludar y nos reencontramos la semana que viene, el domingo que viene, a las 10:30 horas. Que tengan un precioso domingo y Dios les siga bendiciendo.